Yo os presento a Javiera y Javiera os va a presentar después a los dos conversadores. Javiera es bióloga, es escritora y es podcastera, así que la podéis escuchar, si es que no la habéis escuchado ya, en su podcast Sapiensantes o también en Radio Nacional. Es doctora y máster en Historia de la Medicina, así que es científica, pero también escribe para público infantil en todos los formatos en los que os podáis imaginar. Escribe guiones, escribe cuentos, también es poeta y sobre todo se asombra con cualquier cosa. Por eso toda su producción en cualquiera de estos formatos a nosotras nos ha resultado chispeante. Pues estamos aquí para hablar del tiempo, pero sí, como decía Isabel, no como en un ascensor, ¿no? Como, bueno, pues parece que refresca. Y entonces para eso yo me voy a poner las gafas, voy a ir pasando de Superman a Clark Kent alternativamente. Es mejor que llamarlo presbicia. Así que nada, pues aquí tengo yo a mi derecha con calzón azul y un calzón azul lleno de nubes, ¿no? A Javier Martínez de Orueta, que es técnico en medio ambiente y educador ambiental, y él estudia y observa sobre todo las nubes en Asturias, dice que es el paraíso de las nubes, ya nos contará por qué. Y ha publicado un libro que se llama Diario de un Nefelibata, nos ha hecho enamorarnos a todas de la palabra, que es una maravilla, también nos contarás, y lidera el proyecto Troposfera. Entonces se dedica a llevar gente a ver el cielo en Asturias, a que observen las nubes con rutas, talleres, encuentros, etcétera, etcétera. Y a mi izquierda, con calzón rojo anticiclónico, tenemos a José Miguel Viñas, que es físico y especialista en la atmósfera y comunicador, y podríamos pasar el día solo leyendo su currículum porque es increíble, pero así, hablando rápido, diremos que es meteorólogo en Meteorred, que es la plataforma global de información y predicción, ¿no?, meteorológica, pero esa es solo una de todas las cosas que hace. Ha sido profesor de meteorología aeronáutica, ha ido a la Antártida, cosa que me da mucha envidia. Es socio fundador de la Asociación de Comunicadores de Meteorología, o sea, sabe un rato de comunicar y de enseñar a comunicar meteorología, y es vicesecretario de la Asociación Meteorológica Española. Divulga sobre las ciencias atmosféricas, que creo que por eso principalmente está aquí, en muchos medios de comunicación y no solo. Tiene una página web que encontraréis en la documentación del festival, que se llama divulgameteo.es, donde podéis saber mucho. Ha sido hombre del tiempo en Antena 3, lo sigue siendo en Radio Nacional y en la cadena COPE, ¿no? Y tiene un libro precioso que se llama Los cielos retratados, aparte de otros muchísimos, y sale algo dentro de poco de lo que nos hablarás al final. Sí, así que nada, pero bueno, pese a esta presentación, esto no es un combate, ni mucho menos, es un vuelo a tres. Y yo quería empezar preguntándoos, esto se me está... ¿Todo bien? Vale. Quería empezar con la curiosidad de saber cómo es un día en vuestras vidas. O sea, ¿qué haces en un día normal? Bueno, la verdad es que no me aburro. Tengo una actividad muy diversa. Es verdad que toda ella gira alrededor de la meteorología, el tiempo, las nubes a veces. Pero bueno, una semana, digamos, normal, yo tengo siempre que hacer radio los fines de semana, el domingo en Radio Nacional, el sábado en la COPE. El sábado es más la predicción del tiempo. El mundo agrario, además, es un mundo que requiere mucho de saber si vienen lluvias. Ahora están preocupados porque va a arrancar octubre sin lluvias, mañana lo voy a anunciar, y ahora hay sitios que ya necesitan esa agua, ¿no? Y el domingo también doy predicción en Radio Nacional, pero ahí ya tengo una faceta más divulgativa, ¿no? Que es un poco de lo que se trata, enriquecer lo que, digamos, que alguien espera de un meteorólogo, de un hombre del tiempo, con cosas muy diversas ligadas a la divulgación de las ciencias atmosféricas, tiempo, clima, etcétera, ¿no? Luego, pues por mi actividad me muevo mucho, tengo muchos viajes, a veces vengo a eventos, a festivales, como puede ser el Linas, estoy encantado de estar aquí, por cierto. Y luego también en Meteorred lo que hago es generar contenidos. Al final hay una demanda social de información meteorológica
y yo creo que también eso hay que ofrecerlo a la sociedad, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, vemos que el tiempo se está volviendo muy extremo, que nos está ya afectando de manera muy directa, pues cosas que vemos que están pasando. Hablo de calor intenso en verano, hablo de fenómenos muy extremos, de lluvias, etcétera. Y bueno, pues las predicciones siempre se han hecho, pero ahora pues tienen esa importancia. Ujú. Y esa faceta divulgativa que cuentas, pues bueno, van surgiendo muchos proyectos y algunos de ellos, has comentado lo de la Antártida, pues bueno, son cosas no muy buscadas, pero que al final pues se me van presentando e intento llegar a lo que puedo. Ir a la Antártida sin querer, ¿no? Una carambola que últimamente se me dan muchas. Al final tienes una red de contactos muy grande, de gente muy diversa, no solo de mi ámbito, del mundo de la meteorología, y pues nada, esto surgió en una cena, ¿no? Con un antártico de los que llevaba muchos años y me dijo, oye, tú tenías que ir. Y digo, pues claro que sí, ¿dónde hay que firmar? Y bueno, pues sí, tenía mis opciones. Siguiente cosa, estabas con un plumas en un barco temiendo por tu vida. Interesante. Sí, muy bien. Y Javier, ¿tú qué haces? Pues ¿cómo es mi día? Yo os diría que me levanto, abro la persiana y ya me pongo a mirar al cielo. No. Yo, aparte, bueno, de tener lo que es mi trabajo, que es totalmente distinto a esto, ¿vale? Un trabajo Pues, de Granapán. trabajo. Tenemos Sí. muchos también. Aparte, bueno, pues con el tema de las nubes, como comentaba Xavier, la oportunidad que se me dio de hacer un proyecto allí en Asturias, de troposfera. Pues tengo un grupo de gente, nos reunimos los fines de semana, pues vamos por distintos puntos de Asturias a observar el cielo, las nubes que tenemos, vamos explicando, vamos comentando. Y pues ir creando comunidad, ¿no? A mí este tema que me parece tan interesante, ¿no? Y que a la gente le llama mucho la atención, pues ir creando allí comunidad, poder mostrárselo a más gente. Tengo ese grupo, vamos clasificando las fotos que van mandando por un grupo de WhatsApp, las vamos analizando en carpetas. Luego la idea pues es hacer algo mayor, como un catálogo de nubes de Asturias, que no hay nada publicado de momento. Y luego pues también salgo fuera de Asturias, ¿no? Observar las nubes, sobre todo a comentar todas las formas que tienen. Pues me pongo en contacto con las universidades, con distintas universidades, centros de educación, allí en Asturias centros de interpretación, pues sobre todo eso, para llegar a cuanto más público mejor, porque me parece, no sé, algo súper interesante que la gente desconoce, y las nubes nos acompañan durante toda nuestra vida, ¿no? Siempre tenemos nubes en el cielo, y comentabas sobre Asturias, paraíso de nubes. Es verdad, es decir, en Asturias el 100% de los días pues tenemos nubes de todo tipo, y la verdad que es una comunidad que maravillosa para el tema de observar todas las nubes y otros fenómenos. Muy bien, eso de encontrarle el lado positivo. Esto no suena ya. Me lo he cargado. No, ¿Sí suena? Sí. Sí, ok. Lo de sacarle lo positivo a la nubosidad continua, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia esto de que saques grupos de gente a ver nubes al campo, porque yo, que como bióloga estoy acostumbrada a las salidas de campo de los biólogos, que tú tienes planeado ver ciertos bichos porque sabes que viven ahí y no siempre tienes suerte de verlos a todos, pero tú, si tienes planeada la salida en el día equivocado, ¿qué haces? Tengo mis cartas guardadas, ¿no? Sí. Tus ases en la manga. Sí, llevo conmigo una pizarra donde yo los voy escribiendo, dibujando nubes que vayamos viendo, lo que dices tú, o si no acompaña el día, pues y da igual, les explico las nubes que se pueden dar en el cielo o los distintos tipos. Luego también, aparte, juego también con el tema de las guías, guías pues muy pequeñas de campo que se pueden llevar bien, pues para enseñarle con las fotografías, si no tenemos esa nube en ese día en concreto, pues para que vean un poco todo. Y lo que dices tú, dentro del proyecto, que es algo que comentaré luego más adelante, pues tenemos como distintas cosas, ¿no? Las salidas es lo que mejor funciona, porque al fin y al cabo sales afuera y a pasar un buen rato y a observar el cielo, y luego pues algo más práctico como talleres, encuentros con esa gente que ya va siendo frecuente en las distintas salidas. Entonces, la Me encanta eso del grupo en el que juntáis fotos, ¿no? Porque es como ciencia ciudadana, ¿no? Vas motivando a la gente, agrupándola en torno a un delirio común por las nubes. Es muy bonito. Y entonces, o sea, vosotros básicamente pasáis el día mirando el cielo o pensando en qué es lo que habrá en el cielo. Y yo tengo mucha curiosidad. Bueno, Javier nos va a ir poniendo unas fotos que ha elegido, que es una suerte. Y yo tengo mucha curiosidad en saber cómo empezasteis. Ayer lo preguntábamos, ¿no? Os lo preguntaba alguien en la cena también, y meteorólogo o nefelibata, ¿nace o se hace? ¿Es algo ya de pequeños? ¿Es como estás todo el día en las nubes? ¿O es algo una pasión que os ha llegado
años después que en la formación o cómo? Bueno, algo digamos que ya viene de serie, en el código genético supongo, pero es verdad que, al menos en mi caso, ahora contará Javier el suyo, yo no fui un niño que con 7, 8 años ya quiere ser meteorólogo, quiere presentar el tiempo en la tele, quiere salir a ver nubes. No sé en tu caso, Javier, en mi caso no fue así. Sí que me gustaba mucho pues el medio natural. Yo tengo ahora 56 años, pues yo he nacido siendo niño con Félix Rodríguez de la Fuente, El hombre y la tierra, luego un poco más adelante el Cosmos de Sagan. Todo esto al final pues va calando en uno y bueno, pues ya digamos que antes de tomar la decisión, aunque ahora los chavales parece que se juegan la vida en la BAU, pero bueno, para entrar a la universidad pues yo ya tenía claro desde segundo debut probablemente que me gustaría hacer algo relacionado con la astronomía. Era digamos mi gran afición, ¿no? Además en el año 86 pasó el cometa Halley. La Comunidad de Madrid llevaba poquito tiempo como tal y me acuerdo que se organizaron unas jornadas en el Escorial para ver el Halley, aunque hubo nubes, es cierto. Maldita sea. Pero el caso es que, bueno, pues aquello digamos que ya motivaba, ¿no? Entonces, bueno, empecé la carrera de físicas con idea inicialmente de hacer astrofísica, que como digo, la astronomía es lo que a mí me tiraba mucho. Pero es verdad que a mitad de carrera pues ya empecé un poco a valorar si seguía con la astrofísica, porque ya tenía que tomar la decisión de la especialidad, muy teórica en general mi carrera, pero la parte de astrofísica mucho más. Y al final ahí tienes siempre varias opciones, pero si al final hubiera intentado ser astrofísico, pues bueno, es un trabajo. Claro, yo tenía la idea romántica del astrónomo por las noches con el telescopio, mirando, y esto es otra cosa. En astrofísica, pues el ponerte delante de un ordenador, datos que te mandan, bueno, es diferente. Es apasionante, ¿no? Porque estamos haciéndonos preguntas sobre qué pasa ahí afuera, qué hay ahí afuera, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, tomé la decisión ya de estudiar la atmósfera, ¿no? Había la especialidad en la Complutense donde estudié yo, de física del aire se llamaba, y claro, lo que no entraba en mis planes era al final hacer lo que hago. Es decir, yo tenía un poco la idea en mente de la energía renovable. Estaba en los años 90, la eólica empezaba un poco a coger carrerilla. Era una salida profesional bastante buena para la gente de mi carrera. Pero bueno, se cruzó la televisión en mi camino, una beca, luego ya pues empieza Internet. Os estoy hablando de prehistoria ya. Pero bueno, aquí hay bastantes que habéis vivido ese momento. Claro, yo hablo con mis hijos que no había Internet y bueno, mis hijos alucinan, ¿no? Pero no me estoy yendo muy atrás, me estoy yendo a mediados de los 90, ¿no? Que es cuando empieza Internet y empezamos a tener Internet. Bueno, pues todo eso abre también un abanico de posibilidades laborales. Y entre la tele, eso, pues bueno, al final vi que yo tenía recorrido haciendo, inicialmente no tanto pensando en divulgación, sino trabajando en los medios, en televisión en particular, luego llega a la radio y ya sí que me planteo un poco lo que estoy haciendo, ¿no? Pues una trayectoria muy focalizada a la divulgación y a la comunicación meteorológica, que creo que es algo necesario. Incluso hoy en día, en la era de la información, necesitamos todavía que a la gente en general, vosotros aquí pues ya tenéis un interés por temas medioambientales y probablemente lo que estamos hablando, la atmósfera, el cielo, pero hace falta todavía trabajar bastante más en eso, ¿no? En un momento como el actual. Es verdad que en eso la radio es un medio mucho mejor, ¿no? Porque la televisión es muy inmediata y salvo el hombre del tiempo, la mujer del tiempo, no parece haber espacio para hablar de esto más que cuando truena, ¿no? Cuando pasa algo terrible y hay que explicarlo. Pero en la radio uno puede ir haciendo una labor de divulgación más tranquila. Sobre todo si tienes la suerte, que yo la he tenido, de recalar en un programa que ya tenía una cierta trayectoria que te permite no solo dar el domingo la predicción meteorológica, sino desarrollar temas muy vinculados a la cultura, además. Claro, esa es la clave, porque lo normal es que yo a lo mejor hubiera estado solo pues dando la predicción, para eso al final me demandan también. Pero esa otra parte, esa otra vertiente, a mí me ha enriquecido muchísimo, me ha abierto el foco absolutamente para conocer muchísimas cosas muy diversas que están muy vinculadas a la meteorología y ha ido dando peso a mi propia trayectoria, ¿no? Al margen de lo que es el trabajo, digamos, más clásico de meteorólogo. Muy interesante. Y Javier, ¿tú cómo empezaste? Pues en mi caso se hace, Xaviera. Y ayer lo comentábamos en la cena, es decir, yo estoy aquí y sé muchas cosas de las nubes gracias a José Miguel. Yo cuando en 2013 me marcho a León a hacer el grado de Ciencias Ambientales, pues de aquella época
Twitter, pues la gente estaba repuntando y la gente estaba muy activa allí. Pues José Miguel estaba haciendo un curso de meteorología y justo lo cogí cuando estaba explicando el tema de las nubes. Y me pareció súper interesante lo maravillosa que pueden ser las nubes, todas las formas que pueda haber y toda la clasificación que pueda haber. Entonces, bueno, pues me compré la cámara, que es mi herramienta de trabajo. Pues cuando llegaba de las clases salía por la tarde, iba a hacer fotografías, me compraba guías, las comparaba con las de los libros, iba ahí poco a poco afinando el ojo, iba haciendo mis apuntes. Pues a lo mejor estuve 2 años enfocado a eso de estudiando y aprendiendo por mi cuenta. Preguntaba a gente especializada en el tema, José Miguel entre uno de ellos, más gente, oye, pues esta nube, ¿qué tipo puede ser? Pues me lo explicaban ellos más o menos y hasta a día de hoy. Llegó un día que tenía tanta información y tanta pasión que dije, oye, ¿por qué no divulgar, no? Ir a las universidades, a otros centros, pues de eso, educación ambiental, centros de interpretación y mostrarlo a la gente en general, como decía, y pues poco a poco hasta el día de hoy. Sigo aprendiendo todavía, pero siempre tengo un ojo ahí arriba, ¿no? Como decías, Nefeli Bata, una persona soñadora que está siempre en las nubes, pues yo estoy siempre en las nubes con un ojo arriba y estoy atento también, ¿no? A todo lo que pasa y lo que hay ahí arriba. Estás en las nubes, pero no despistado. Pero no despistado. Eso es. De hecho, esa es la pregunta que viene después, ¿no? ¿Cómo se pasa de que sea tu pasión y tu pasatiempo, lo que a ti te gusta hacer, a ti, y cuando pasas esa frontera y decides compartirlo, divulgarlo? Que bueno, es eso, no llegas a acumular una cantidad de conocimiento, probablemente hablas a todo tu entorno ya decides buscar gente extraña porque tu entorno ya no quiere saber más de tus cosas, ¿no? Como nos pasa un poco a todos cuando nos dejamos llevar por una pasión loca. Pero ¿por qué crees que es importante? Para pasar a ese momento de empezar a divulgar, en mi caso yo divulgador no era, o sea, era un estudiante, una persona de la calle, y cuando tenía que exponer en clase algún trabajo era el primero que estaba sudando y temblando y me temblaba la voz. Pero entonces, bueno, pues poco a poco, en ese momento pues dije, vale, ¿por qué no hacemos este paso? Sobre todo para que la gente, por mi parte con este tema, se conciencie y lo conozca, ¿no? O sea, me parece súper importante, muy educativo también el tema de los colegios o institutos con los niños ya desde pequeños. En algunos países ya salen desde primaria afuera a observar, se van fijando en el cielo, tienen estaciones meteorológicas, van apuntando las temperaturas, pues van haciendo poco a poco un estudio meteorológico de la zona. Y como digo, pues me pareció algo súper importante en mi caso para dar a conocer un mundo que a mí me apasiona. ¿Y te parece gratificante? ¿Es una actividad gratificante? Sí, sobre todo porque la gente te lo agradece, ¿no? Dicen que les parece muy chulas las actividades, todo este mundo, ¿no? Que es muy desconocido también por el tema de algunos fenómenos que la gente en general no se fija en ellos. Entonces, la verdad que sí, que la gente lo agradece mucho. Lo de tener en los colegios, aquí creo que sois bastantes maestras, profesores de niños pequeñitos, infantil, imagino, primeros cursos de primaria, tener en los coles alguno de vosotros o de vosotras se encargue de una estación meteorológica, la instale en el colegio y que durante todo el curso a los chavales se les enseña la disciplina de tomar los datos, de apuntarlos, de luego hacer pequeñas estadísticas. Es una manera, aparte de luego ver en el día a día el cielo y qué está pasando y por qué ha llovido hoy, y por qué no, y por qué llevamos tantos días sin lluvia o con lluvia, que al final te enriquece a un niño a muchos niveles. Yeah. A nivel de lo que va a ir viendo en sus etapas educativas, porque se puede incluso empezar a hacer temas, como digo, de pequeñas estadísticas y de matemáticas con los datos, las temperaturas, de la lluvia. El tema de todos los días, de disciplina, de que hay que ir allí, mirar qué temperatura ha marcado el termómetro, ver si ha llovido en el pluviómetro, volcarlo, medirlo. El tema del contacto con la naturaleza. Vivimos la mayoría en ciudades y bueno, pues ahora mismo hay un desapego al medio natural, aunque vivimos en una zona que no sea una gran ciudad. Entonces es muy importante ese vínculo directo con el medio natural, ¿no? Y nada mejor que estar viendo todos los días el cielo, entenderlo. Las nubes me parece que son el elemento más que tiene más capacidad de enganche para un chaval o para un niño o una niña, porque estéticamente son muy atractivas, es algo que nos llama muchas veces la atención, a veces especialmente, y todo eso
estar en el día a día con niños, pues yo creo que a ellos les aporta muchísimo, ¿no? Sí, yo creo que es un poco como se comentaba, ¿no?, en la charla de Raquel, esta idea, ¿no?, que Raquel se lamentaba de que si no es la profesora de literatura, nadie quiere ocuparse de comprensión lectora, cuando si tú no sabes comprender un texto, no puedes resolver un problema de física. No, en cierto modo, un estudio a pie de tierra de la meteorología abre y practica muchísimas disciplinas, ¿no? Incluso complementario con muchas otras cosas que tienen que hacer los chavales, incluso relacionadas con las ciencias de la naturaleza. Pero esa parte en particular, yo creo que aporta mucho, que en un cole haya una estación y que los niños ya pues tengan en su rutina diaria, pues aparte de las cosas que se hacen nada más empezar la clase, pues una de ellas es que hoy este niño es el encargado de salir al patio y buscar los datos de la lluvia, el agua, todo eso. Y las cosas que se pueden fabricar ellos mismos, ¿no? Los anemómetros, los pluviómetros y todo lo que se puede explicar a raíz de eso, ¿no? Es muy interesante. Y para apuntar una cosa más, que eso que decía José Miguel, ¿no? Ahora, en este mundo, ¿no?, que es tecnológico, estamos siempre con el móvil, ¿no?, con nuestras cabezas ahí mirando para abajo, pues importante, que yo siempre lo comento, un poco reconectar otra vez con la naturaleza, ¿no? Esa gente del campo que sabía interpretar el cielo, o la gente del mar, los marineros. Entonces, como digo, reconectarnos otra vez con esa parte de la naturaleza, aprender a observar el cielo de nuevo, otra vez como hacían nuestros antepasados, y interpretarlo, ¿no? Saber interpretar el lenguaje que tienen las nubes. Sí, estar presentes, ¿no? Estar presentes y mirar y ver que se puede juntos de ahí sacar. ¿Y cuál es la pregunta cuando divulgáis con niños o con grupos grandes? ¿Cuál es la pregunta que más os gusta que os hagan? Hay algo que es como, me encanta que me hagan esa pregunta. ¿Tenéis algo favorito? A los niños les despierta mucha curiosidad el tema de la lluvia, ¿no? O sea, preguntar por qué llueve, por qué de repente de las nubes cae agua, ¿no? Y claro, explicar eso a un niño a lo mejor de 7, 8 años, pues requiere hacerlo de una manera que no le metas más lío en la cabeza de la que probablemente tiene, ¿no? Entonces, claro, yo mi formación es científica, he aprendido a hacer divulgación e intento adaptarme al público. En teoría tengo que explicar una cosa igual, esté en un ámbito de la universidad, que esté en una charla de un centro cultural con gente que no tiene por qué tener estudios superiores, ¿no? O con niños. Y creo que se pueden encontrar siempre estrategias para llegar en este caso, a los niños. Se puede jugar también, que sea un juego, es decir, que aunque tú al final le expliques cosas de las gotas de agua, del peso de una nube, cosas muy curiosas que hay, ¿no? ¿Qué forma tiene una nube? Porque las podemos pintar. Por cierto, felicito al festival porque ha pintado la lluvia como trazos, pero no ha pintado esas gotas con forma de lágrima que no son reales, que no encajan con la naturaleza de las gotas de lluvia cayendo, ¿no? Y sin embargo, pues eso está tan introducido en nuestra sociedad que hasta en los iconos de los espacios del tiempo de mis compañeros de la tele ponen las lágrimas, ¿no? Y no es así. Pues eso me motiva para explicarle a un niño por qué no es así. Porque el agua se comporta de una determinada manera, tiende a la esfera. La esfera es un elemento geométrico muy interesante en la naturaleza y tiene un sentido que una gota de agua tienda a esa forma y no se genere una forma de lágrima, que es lo que ocurre cuando pende de un grifo, por ejemplo. Pero las nubes no son grifos. Bueno, pues todo esto me daría para contar historietas. Al final, un crío, o vosotros, tenéis que engancharos de alguna manera a lo que yo os cuente del tema este o de otros muchos. Y montar un poco ese tipo de historias con niños especialmente, pues creo que al final les despierta todavía más el interés, ¿no? Si es que ya no lo tiene. Sí, a mí hay una frase que me gusta mucho sobre divulgación, que es que de todas las audiencias hay que presuponer inteligencia, pero, o sea, no conocimiento necesariamente, pero sí inteligencia. Entonces apelar a esa curiosidad, a esos enganches, y muchas veces el mejor camino para contar una historia es el que uno ha seguido para Tengo una anécdota ¿no? muy bonita de cuando yo empezaba en la radio con Pepa hace ya más de 20 años, que se dice pronto. Y bueno, a mí me escribe mucha gente, pues me manda consultas de todo tipo, ¿no? Desde que se va a casar su hija y el tiempo hasta cosas muy diversas. Y me acuerdo que me escribió una mujer ya mayor, yo creo que pues sería ya los 80 o así, de una zona rural, creo que era de Zamora, de un pueblo. Y entonces me escuchaba en la radio, igual que escucha pues el programa mío o otros programas. Y me decía en el mensaje, porque se lo había escrito su nieto, ella no tenía
dice, no entendí muy bien lo que usted contó este fin de semana, pero lo explicó muy bien. Es decir, que bueno, algo hemos conseguido. Porque la ciencia que hay detrás de la meteorología o de las nubes es muy compleja, y aunque yo haga un esfuerzo o Javier haga un esfuerzo, es complejo explicarlo, si quieres explicarlo bien, con el rigor necesario. Pero ya si has conseguido que la sensación que le llegue a la persona es que la explicación está bien, pues algo hemos hecho, ¿no? Has captado el interés, ¿no? Exacto. Dan ganas de seguir tirando del hilo y a lo mejor hay que escarbar juntos, ver para dónde hay que ir. Sí, sí, es muy interesante. Y hablando de divulgación y de tiempo, es imposible no tocar el cambio climático, ¿no? Que eso quizá entre dentro de las preguntas que uno más odia que le hagan, porque son cosas que uno desearía que estuvieran ya muy claras, pero que sin embargo no lo están tanto, ¿no? Y ¿cuáles son un poco vuestras experiencias en este sentido? ¿Cuáles a ti en tus paseos? Imagino que la gente que ya acude a ver nubes tiene una idea, ¿no? Sí. Pero las nubes, hay unas nubes alargaditas, ¿no? Sí. José Miguel en cambio climático pues tendrá más experiencia. En mi caso no, más enfocado a, como decimos, el tema de las nubes o esas estelas. Esas estelas de los aviones que tenemos con los chemtrails que dicen que nos fumigan, ¿no? Pues una pregunta típica de mis talleres, ¿no? Pues si creo en los chemtrails, ¿no? O ¿por qué son los chemtrails, ¿no? Que son las estelas de condensación de los aviones. Es la pregunta y el debate que hacemos siempre en los talleres y en las salidas, ¿no? Pues que sí, hay pues determinados estudios y en determinadas zonas que sí se inyecta producto con avionetas, en vuelos con avionetas. Todo el tema pues para que llueva, para que no llueva, o intentar controlar el clima. Pero realmente es algo muy complicado, ¿no? Lo que son las estelas de condensación. Y es algo aparte de las aparte. Estelas de la aviación comercial. Eso es. No son los aviones comerciales, que ya lo que forman ya es una nube. Son cristales de hielo, es una nube que está muy alta, más o menos a 10 kilómetros de altura. Pues intentas explicárselo, como dice José Miguel, pues con los mejores argumentos que puedas tener y que lo puedan entender, ¿no? Ellos tendrán sus argumentos, yo les doy los míos. Al final a veces hay confrontación, otras veces no. Pero es verdad que respecto a este tema a veces uno desearía que no hubiera de verdad siembra de nubes y que no hubiera estos experimentos que aunque sean muy marginales dan algo a lo que agarrarse, ¿no? A estas teorías. Y luego, como comentábamos, ¿no? Luego hay un premio Nobel de otra cosa que se mete... No, en muchas ciencias pasa, ¿no? Sí. Yo creo que, no me acuerdo ahora si es Watson o Crick, el del ADN, los que le quitaron un poco la foto a Rosalind Franklin, pero bueno, ese es otro tema. Y él luego con el dinero del premio Nobel se hizo especialista en sueños, creo, y desvariaba cosas extrañas porque no era su área, pero como era premio Nobel, no, y con el cambio climático también. Eso es lo que se conoce como el principio de autoridad. Entonces coges un argumento de un peso pesado a nivel científico y no se puede discutir porque lo ha dicho el científico que sea, ¿no? El premio Nobel este. A mí lo que me preocupa del tema del cambio climático, llevamos ya casi 4 décadas hablando de él, en los últimos años de una manera ya muy generalizada, es que yo percibo como muchas personas que incluso tienen una cierta información se dejan arrastrar por un discurso negacionista que es absolutamente ajeno a la ciencia del cambio climático. Entonces, que muchas personas se planteen dudas sobre la ciencia del cambio climático a día de hoy me preocupa y mucho, porque es una ciencia absolutamente robusta, como otras muchas disciplinas científicas. Por supuesto que tiene que gestionar y manejar incertidumbres. Estamos intentando estudiar un sistema complejísimo como es el sistema terrestre o el sistema climático. Basta con pensar un poco de qué estamos hablando. Estamos hablando de un medio gaseoso interaccionando con un medio marino, interaccionando con los hielos que hay en el planeta, con nuestras propias especies, con la biología, la biosfera. No. Y todo, ahí hay muchísimos procesos que muchos de ellos se conocen muy bien, que muchos de ellos se han podido simular y se pueden modelizar en los modelos que se usan para hacer proyecciones climáticas,
Y por supuesto que esas incertidumbres están ahí de cara al futuro, pero no puedes cuestionar la ciencia del cambio climático. Y sobre todo lo triste y lo preocupante es que a través de las redes sociales pues hay muchas personas que se han dejado un poco arrastrar por esas cosas que se cuentan ahí sin ningún tipo de criterio. Y luego lo segundo preocupante es el discurso negacionista ideológico que va a negar siempre el cambio climático porque... Sí, hay una intencionalidad política. Porque la ciencia lo que te está diciendo es que tenemos que hacer una serie de cosas que necesariamente chocan con el modelo de sociedad y el modelo económico en el que está basada nuestra sociedad. De hecho, ahora mismo hay serias dudas de si en un mundo basado en la quema de combustibles fósiles como el que tenemos, podemos llegar a cambiar de manera profunda ese mundo. Porque no es nada sencillo. No. Incluso ahora que está pues como muy en boga las renovables, los coches eléctricos, todo esto, pero sí, podemos conseguir generar electricidad sin quemar directamente en un motor de combustión en un coche. Esto es correcto, pero todo el proceso que va a generar la generación de vehículos eléctricos sigue estando basado en la quema de combustibles fósiles, en las siderurgias, en carbón, en petróleo. Y eso no se va a poder frenar en poco tiempo, ¿no? Entonces, todo esto hay que explicarlo. Hay que explicarlo incluso por especialistas en el tema, ¿no? Yo el tema de la energía, por mi ámbito, lo conozco un poco, pero no soy un especialista. Entonces, bueno, yo creo que he hecho en falta eso, ¿no? Veo una sociedad muy despistada e incluso me preocupa en personas que no deberían de tener esa manera de pensar de un tema que nos está afectando a todos y que nos va a afectar mucho. Es que hay muchísimos factores que se juntan en esto, ¿no? Es por un lado hay una instrumentalización política del negacionismo y de negar. Hay una confusión, hay una complicación que viene pues impuesta por el propio lenguaje científico, ¿no? Como en la película de No miren hacia arriba, ¿no? Que el tío decía, no, pero es seguro en un 99% que va a golpear el meteorito, y la política decía, entonces hay un 1% de probabilidad de que acabe no pasando, ¿no? Y también hay que hacer un poco de abogado del diablo. Yo, digamos, por la parte de la ciencia, es decir, probablemente nos han hecho bien las cosas desde el mundo científico para explicar hace 30 años en qué punto estábamos y qué podía pasar. Y muchas personas han podido tener la sensación de que los científicos de clima estaban en su mundo y no se expresaban de manera clara, ¿no? Con demasiados tecnicismos. Los informes del IPCC son irreconciliables con alguien que tiene interés en el cambio climático. No es un informe para el público en general, incluso los resúmenes para políticas. Entonces, bueno, haya habido, digamos, un escalón a nivel de comunicación, en este caso, entre lo que son los investigadores y los científicos y la sociedad, ¿no? Y probablemente, pues parte de lo que estamos viendo ahora que está pasando, todo ese ruido mediático que hay, venga un poco arrastrado por eso, pero no hay que cargar la culpa, ni mucho menos solamente a los científicos, que ellos al final hacen su trabajo. Exacto, o sea, en teoría deberían estar asesorando políticos que deberían saber trasladar el discurso, solo que no hay ganas de hacerlo, ¿no? Sí, es lo que decía José Miguel, sobre todo yo creo que, bueno, se rompió esa barrera de lo que decía él, que vemos como el lenguaje científico o a los científicos en otro escalón, ¿no? Porque nos cuesta interpretar los informes, como decía José Miguel, del IPCC, y yo creo que pues acercarlo al público en general, abrirlo y explicarlo, para que la gente de la calle pues pueda saber, ¿no?, lo que está pasando realmente con el cambio climático, que son muchas cosas. En general, seguro que ahora el cambio climático, pues lo que nos viene a la cabeza siempre el aumento de la temperatura de la Tierra y todos los gases que emitimos. Sí. Pero como dice José Miguel, esto es un sistema muy complejo. Está la atmósfera, está el mar, con todo el tema de las corrientes que hay, cómo se están pues regularizando. Entonces, muchas cosas, la biodiversidad, el tema de los corales, cómo se van planeando, pues es algo muy complejo el tema. Sí, yo me acuerdo cuando supe que eras físico y pensé, bueno, con lo complicada que es la física teórica o la física cuántica, etcétera, te has ido a lo fácil, pero en absoluto, porque la complejidad que va asociada, ¿no?, a todo esto es enorme. Sí, ¿no? Y ya sobre todo si estamos pensando en modelización, eso al final son unos pocos científicos los que saben mucho de eso. Es un tema que realmente no es sencillo, ¿no? Sí, yo creo que también hay unas ganas de no saber, ¿no?
Hace unos años moderaba unas charlas con Joaquín Araujo, sobre la emergencia climática, que él denominó muy poéticamente entre la ciencia de los vínculos y la compasión, ¿no? Siendo la ecología la ciencia que vinculaba todo y la compasión que debíamos sentir por el mundo y nosotros mismos para actuar. Y yo siempre abría la charla diciendo, hemos llamado a la charla así y no socorro, vamos a morir todos, porque estaría feo, ¿no? Pero a partir de ahí empezábamos a explicar, ¿no?, los puntos de no retorno y toda la cascada de eventos, y está claro que, entre que es dificilísimo cambiar, que somos un poco perezosos, y que esto es como cuando sabes que te duele algo pero no quieres ir al médico, no vaya a ser algo malo, pero no tenemos un poco esa actitud. Sí, un poco... sí, pero estamos en un momento en el que tenemos que ir para adelante, ¿no? Es un mundo muy complejo y con muchas incertidumbres y que nos genera muchas inquietudes ahora mismo, pero el medio natural es la clave. Es decir, si al final se va evolucionando, ya no hablo solo del clima, sino en general el medio natural, como apuntan ya las proyecciones, pues vamos directamente a lanzarnos por el precipicio, es decir, pero así hablando claro, ¿no? Y dentro de no demasiado tiempo. Entonces, eso yo creo que estamos en un punto en el que todavía se puede, si no frenar en seco, porque eso ya va a ser imposible, pero sí que de alguna manera ralentizarlo, amortiguarlo. Y ese es un poco el trabajo que tendríamos que hacer de nuestra sociedad, ¿no? Pues intentar esquivar esos escenarios que realmente nos pondrán las cosas muy difíciles si no hacemos nada. Y es muy complicado porque estamos siempre oscilando, ¿no?, entre el ignorar y la ecoansiedad, ¿no? Y que sea demasiada ansiedad es paralizante, y en cambio es verdad que superada la barrera del 1,5 grados las cosas van peor, que ya la hemos superado, ¿no? Creo. Estamos ahí. Sí. Bueno, pero cada 1/10 de grado que superemos cuenta, por tanto, todavía podemos hacer mucho. Se suele poner, buscando estos ejemplos para que lleguen a la gente, porque claro, un negacionista te dirá, bueno, pero es que, vale, está subiendo 1/10 la temperatura o ha subido 1 grado en no sé cuántos años, eso no es nada, ¿no? Y se puede poner el ejemplo de la fiebre, es decir, cuando nosotros estamos con 37,5, nuestro cuerpo empieza a notar que ya no funciona bien, ¿no? Si ya pasamos a 38, digamos que ya la sensación es que, ojo, porque ya me está tirando esto, ¿no? Sí. Y si ya seguimos subiendo unas pocas décimas más, pues al final ya podemos tener incluso un problema orgánico, ¿no? Pues con la temperatura de la Tierra pasa algo parecido, es decir, el subir a 1,5 grados o el pasar a 2 grados, que parece muy poco, medio grado en la temperatura de la Tierra no es nada. Además se suele decir siempre, bueno, pues que por la noche aquí en Valladolid hoy ha bajado a 12 grados y por el día 26, pues es una oscilación mucho mayor. Ya, pero es que estamos hablando de cosas diferentes. 1/10 de grado a escala de toda la Tierra es que va a haber zonas de la Tierra que van a subir bastante, incluso más de 1 grado, para compensar que en otras zonas apenas se enteren de la subida de la temperatura. Es decir, que es mucho. Y estamos hablando de todo el sistema terrestre, estamos hablando del agua, del mar, que ocupa el 70% de la superficie de los océanos. Y lo estamos viendo que en los últimos años, con el repunte que ha habido y la aceleración que tiene el calentamiento global, la magnitud de los impactos, y no estoy hablando solo de aquí en nuestro ámbito geográfico, sino de todo el mundo, es mucho mayor. Se están produciendo ya impactos a nivel de intensidades de lluvia, de olas de calor brutales, y estamos acercándonos al 1,5 grados, es decir, que hay escenarios que plantean 3 y 4 grados a final de siglo. Sí, es bastante. Es que no, vamos a morir con 3 grados no es nada sencillo. Es que es bastante aterrador. Y con todo esto a mí me interesa mucho el saber si se puede, o incluso si se debe, discutir de esto con negacionistas, ¿no? En el mundo de la comunicación científica hay todo un debate sobre es que dar escenario a cierto tipo de conversaciones es darles voz, es darles espacio, y no tienen cabida en una discusión, ¿no? No se va a sentar, no sé, en otros ámbitos sucede, ¿no?, que hay un debate en biología evolucionista entre el arzobispo de Canterbury y Richard Dawkins, que es un biólogo especialista en genética, ¿no? Y se dan estos debates, pero muchos divulgadores dicen, yo no me siento con un tío porque me va a ganar en su campo, que es... ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Que se debe discutir en según qué plazas? Bajo mi punto de vista, no. De hecho,
A mí más de una vez me han invitado a ir al programa de Iker Jiménez. Yo no tengo problemas por ir al programa de Iker Jiménez. Se ha apagado esto. Decía que me habían invitado a ir al programa de Iker Jiménez 2 veces. Y en principio no tengo problema por ir a ese programa de televisión. Pero, claro, me querían invitar para ponerme delante a una persona que me iba a negar absolutamente cualquier cosa que tuviera que ver con el cambio climático. Yo tuve un profesor de filosofía en tercero de BUP, yo hice BUP, que... No lo parece. Hemos hecho casi todo el BUP. Que en una clase es de estas cosas que un profesor te deja un pozo, ¿no? Porque todos sois profesores y habéis sido alumnos. Y siempre tenéis algún profesor, profesora que os ha dejado un pozo por algo, ¿no? Don Federico, mi profesor de filosofía, me recuerdo que en una clase nos dijo: no me podéis demostrar que existe América. Y entonces nos quedamos así pensativos y entonces dijo uno: pues si mi padre ha viajado. Y dice: tu padre te está mintiendo. Esto es todo un complot para hacernos creer que América existe. Si lo pensáis, no puedes demostrarle a alguien que se niega que América existe América. Si yo le digo que he estado en América, no me va a creer, me estás mintiendo. Con eso ya ha terminado el debate. Bueno, pues con el cambio climático es lo mismo. Si alguien me dice que no hay cambio climático o que la Tierra es plana, yo puedo estar aquí intentando buscar argumentos uno tras otro, intentar convencer a la audiencia, pero es que él lo tiene sencillísimo, va a negar la mayor. No. Pues lo puedes hacer con muchísimas cosas, porque siempre puede argumentarte que eso no es así, que hay estudios que no sé qué, sin sacártelos, que dicen lo contrario. Entonces, ¿qué me aporta a mí ese debate y sobre todo qué aporta a la persona que puede ver a los dos perfiles como algo equilibrado? Pues tienes todas las de perder. Entonces yo puedo ir a debatir a un programa de televisión, por ejemplo, o a la radio, con alguien que a lo mejor pueda discutir algunos aspectos del cambio climático que se pueden debatir y se deben debatir, porque hay cosas que no se saben bien. Por ejemplo, una noticia que salió hace no mucho y que ha generado debate científico es esa posible parada o colapso de las corrientes del Atlántico Norte que pueden desembocar en lo que algunos medios han lanzado como una nueva glaciación, ¿no? Parece una contradicción. Estamos en mitad del calentamiento global y puede llegar una época con hielo. Eso se hizo una bola de nieve sobre el tema. Cuando al final las declaraciones de los especialistas quedan en un segundo plano, lo que trasciende a los medios es que, ostras, es que a lo mejor se para la corriente del Golfo y en Europa tenemos una glaciación. Lo contrario a lo que está diciendo la comunidad científica del cambio climático, ¿no? Claro, ahí sí que hay estudios, hay investigaciones, se puede debatir en qué punto estamos, cuál es el nivel de ralentización actual de la corriente, hay una proyección de que realmente se va a parar y si se para, qué zona se puede ver afectada, de qué manera. Pero eso es un debate sano y natural y otro es lo que decíamos antes, ¿no? Con una persona que te va a negar, por la razón que sea, cualquier cosa ligada al cambio. Sí, no, la diferencia entre las ganas de saber y las ganas de negar, ¿no? O sea, Eratóstenes con un palo en la antigua Grecia descubrió que midió el perímetro terrestre y ahora tenemos tíos con internet negando que la Tierra es redonda, es increíble. Sí. Yo coincido con José Miguel. A ver, en mi caso a mí nunca, con el tema del cambio climático, sí que conozco algo de cambio climático, pero no tanto, pero coincido con José Miguel, es decir, yo no me sentaría a debatir con un negacionista porque él va a tener las de ganar, aunque tú le presentes los estudios y sepas lo que... Claro, pero entonces, ¿qué hacemos? Nada. No darle cuerda. Sí, lo que haces tú, ¿no? Educar. Hablar. Sí, bueno. Eso ya desde niveles bajos, eso sí. Pero no solo para no educar para triunfar en la vida, guiño, guiño, no solo educar para que los niños nos saquen las castañas del fuego, ¿no? Que es algo que a mí me cabrea un montón, esa visión de sobre todo en lo que se refiere a cambio climático, nuestra generación lo ha ensuciado todo, lo ha dejado todo hecho unos zorros y ahora, pero los niños, venga, en vez de leer cuentos tradicionales por la noche, vamos a leer un cuento para reciclar y así nos sacáis, ¿no?, las castañas del fuego, pero sí, ¿no? Educar, hablar y... Yo creo que lo que se está haciendo en este festival, al final aquí hay profesores que deben de intentar transmitir a los niños, si son pequeñitos, pues valores, aparte de la educación que se les va a dar,
Y en este tema, pues yo creo que también es importante vuestra labor, porque al final pues hay entornos de muchos niños donde el discurso que está circulando seguramente no es este que estamos diciendo, sino el contrario. No. Entonces es triste que un chaval de 10 años tenga en su cabeza ya una idea metida de cosas de estas que están absolutamente al margen de la realidad, ¿no? Bueno, es un trabajo de pico y pala, como se suele decir, es decir, de cada uno en su ámbito tiene que hacer cosas. A mí me pueden echar en cara, bueno, es que tú pues hablas mucho pero poco haces y tal, ¿no? Bueno, pues sí, yo no he dado el paso al activismo, hay algunos científicos que sí lo han hecho, pero yo creo que desde mi ámbito y con las cosas que hago, pues sí que contribuyo. Pues he sacado algún libro de cambio climático, escribo mucho sobre eso, voy a foros de cambio climático, doy mi opinión, intento que no sea solo una opinión personal, sino basada un poco en ciencia. Y es lo que al final la gente yo creo que puede esperar de mí, ¿no? Ese tipo de discurso, ¿no? No, pero lo que comentabas antes, ¿no? De animar a hacer experimentos o animar a hacer proyectos de ciencia ciudadana en la que se ejercita la observación, el método estadístico y no solo es que, mira, ya nevó 2 veces este invierno, el cambio climático no existe, ¿no? Todo lo que lleve a entender cómo funciona el pensamiento crítico, analítico, el método científico nos está llevando a sitios. A mí me resulta muy interesante esta mezcla que a veces se da entre lo tradicional y lo políticamente conservador y ciertos negacionismos, pero cómo los saberes tradicionales, sobre todo lo que tiene que ver con la meteorología, no están necesariamente desvinculados con lo científico, que sí y que no. Porque hay 1000 dichos sobre el tiempo, no todos pueden estar, Javi, todos pueden ser acertados. Pon la foto de Lalo, justo antes. Vamos, ya que estamos aquí en un festival, vamos a... Bueno, efectivamente, digamos que a lo largo de la historia, la observación del cielo y en particular la gente en la antigüedad que tenía una dependencia fortísima de la actividad agrícola y ganadera, pues era una necesidad interpretar las señales del cielo, ¿no? Y en torno a eso surge efectivamente, que hubiera muchas dichos, refranes y cosas relacionadas con el tiempo. Ya que ha puesto Javier una fotografía de un halo, pues ahí tenemos un ejemplo clarísimo de un indicador de cambio de tiempo, ¿no? Y además hoy estamos en un día en Valladolid que, bueno, no sé si se va a llegar a ver hoy un halo. Por la mañana se vio de la que veníamos. Estaba, ¿no? Sí, sí. Porque tenemos nubes altas. No lo habéis visto ninguno, pero Javier sí. Lo aseguro. Es verdad que... Y nos viene muy bien lo de Valladolid, porque en esa fotografía que veis ahí, bueno, esto yo creo que aquí casi Javi tenía que contarlo, pero bueno, en esa foto veis que el cielo tiene un aspecto lechoso, ¿vale? Esa nube que provoca ese aspecto lechoso es un cirroestrato. Es una nube alta. Antes comentaba lo de las estelas, pues se forman ahí a 7, 8.000, 9.000 metros de altura, ¿no? Y son nubes que suelen venir asociadas a los frentes. Por eso, cuando la gente antiguamente veía el cerco de luna, el cerco de sol, el halo, pues sabía que habitualmente al día y medio, 2 días siguientes solía llover. Pero no es una regla infalible, porque como acabamos de decir, hoy se ha visto el halo, yo no lo había visto esta mañana, vosotros habéis madrugado más que yo, y no hay previsión de que hoy vaya a llover en Valladolid, porque no está colándose un frente que va a dejar lluvias aquí en la meseta. Pero bueno, muchas veces sí es verdad, muchas veces esa señal en el cielo sí que te está indicando el cambio de tiempo. Esto los antiguos agricultores pues lo tenían más que comprobado y por tradición oral lo iban pasando a hijos, a nietos, y eso se ha ido transmitiendo hasta nuestros días. Es un ejemplo muy claro de la validez que tiene, en este caso, una predicción local basada en meteorología popular, en observación del cielo. ¿Dónde está el límite de lo que tiene validez y que está avalado por algo científico y lo que no tiene validez? Pues para mí ese límite, en el caso de la meteorología popular, está en la predicción a largo plazo. Porque los agricultores no solamente querían saber si mañana les iba a llover, sino querían saber si venía una estación con lluvia, si se iban a encontrar dentro de 3 meses con un problemón y sin poder sacar adelante la cosecha. Y entonces empezaron a inventarse sistemas basados también en la observación del cielo que anticipaban, según la creencia popular, el tiempo a más largo plazo. Y ahí ya, por ahí suena ya la bocina.
Ahí ya... Que no se puede hacer ni siquiera hoy claro, en día, no. en cierto modo. Hay una limitación a nivel científico por el propio comportamiento de la atmósfera, que es caótico, y por supuesto el observar un día de agosto el cielo y saber cómo va a ser el mes de enero, que es lo que hace una cabañuela, no hay por dónde agarrarlo. Incluso voy más allá. La supuesta influencia lunar en los fluidos, en el agua que sube por la savia y que hace que en creciente hay que recoger la cosecha y en menguante. Tienes que venir a hablar con mi madre. Ese tipo de cosas. Pero está tan arraigado en el mundo agrícola, hay tanta sugestión respecto a ese tema, que da igual. Aquí sí que entraríamos en un debate casi igual que el negacionista. Sí. Un agricultor me va a jurar y perjurar que si no recogen menguante, las cebollas no le van a aguantar tanto como si recogen menguante. Y yo lo tengo esto más que hablado con agricultores amigos míos. Pero no, si queremos ser rigurosos y científicos, vamos a hacer la prueba científicamente, que no se ha hecho nunca. Vamos a analizar con absoluta exactitud cuándo recoges, cuál es el proceso de maduración de lo que has recogido, series largas, no me vale una vez ni dos, sino Una muestra muchos años, y a partir de ahí vamos a hablar del tema. Es que yo creo que ahí entran también un montón de otros factores, ¿no? Como es un factor psicológico de ilusión de control ante tener tu destino tan sujeto a algo completamente impredecible, ¿no? Entonces te agarras a lo que sea. Es como los toreros, ¿no? O los futbolistas que escupen antes de salir al campo. Es como, de alguna manera yo tengo que sentir que parte del control está de este lado, porque si no es una locura, ¿no? Sí, y no, es lo que comentaba José Miguel con el tema de los refranes y con el tema de las nubes. Pues, por ejemplo, estas también, el cielo empedrado, ¿no? Que nos dice también que a los 3 días suelo mojado, como dice José Miguel, queremos saber lo que va a hacer dentro de una semana, ¿no? Y en meteorología, pues ese tema es muy complicado, pero las nubes, pues más o menos, máximo 3 días, pues nos pueden indicar qué tiempo vamos a tener, solo observándolas o determinados. Y pues lo que dice José Miguel, pues en este caso, el halo que tenemos hoy, no, pero otras veces se van dando una secuencia de nubes y eso, a lo largo de la historia, la gente del campo pues ha ido haciendo esos refranes que sí sirven, ¿no? Lo que dice José Miguel, ¿en qué punto? Pues con el tema de las cabañuelas no queremos local, poder sí, saber... pero a largo plazo es más complicado. Y visto que tú te has despertado hoy y has visto el halo, y ninguno más lo hemos visto, está muy bien, me gustaría saber si tienes algún fenómeno de los cielos favorito, algo que te alegre el día, Sí. que te cambie la semana, que... A buscaroslo. Y es de la semana no, pero complicado de ver, sí. Pues que hagáis sus talleres, vais a disfrutar de esto y más. Julio Verne escribió una novela que se llama Rayo Verde, que si es realidad o no. Pues yo lo he conseguido fotografiar en Asturias, como veis, el último tramo de sol, pues hace a veces ese destello verde o incluso azul, son con unas condiciones muy especiales, ¿vale? Porque esto es por dispersión de luz, para simplificarlo, pero tenemos que tener un aire muy limpio, que no haya casi partículas en suspensión, es decir, pues a lo mejor cuando pase un frente que limpie todo ese aire de las partículas que haya, o una tormenta por la tarde. Entonces, para mí el rayo verde es algo lo más fascinante, ¿no? Y quizás el que más quiere la gente fotografiar o incluso ver, por lo difícil que es que se pueda dar, sobre todo en superficie del mar. Sí que en superficie de tierra se ha visto alguno y alguna fotografía, pero sobre todo en el mar. Así que ese es tú, están en tu top 10. Es mi top. ¿Y tú tienes algo así que te...? No, yo tengo mi experiencia de rayo verde, que además fue una observación no buscada, porque hay veces que viendo un atardecer, una puesta de sol, pues siempre tienes la ilusión, ¿no? A ver si consigo ver el destello verde, ¿no? Pues me pilló hace 3 años en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, en un viaje, y estaba yo en una terraza en un hotel, en una parte elevada, que es una de las condiciones, estar en una zona alta. Y entonces, pues bueno, me dispuse a ver, había ya cenado y no era muy tarde, y me dispuse allí en la terraza a ver la bajada del sol y la puesta, ¿no? Pues ya con nubes. Y para mi sorpresa, pues vi el destello, ¿no? No tenía ni cámara ni estaba pendiente de eso, pero bueno, me quedó eso ahí grabado. Además no se olvida, el punto es un instante, pero perfectamente llegas a apreciarlo.
Y claro, esto durante muchos años se pensó, como dice Javier, que era una invención de los marineros, que venían de los viajes y decían que habían visto un rayo verde en el sol y nadie les creía porque no se puso ningún científico a investigarlo. En torno al rayo verde surgen leyendas. Julio Verne, en esa novela que ha mencionado, que está ambientada en Escocia, pues usa es una novela muy romántica y usa una leyenda que había en Escocia de cuando una pareja veían juntos el rayo verde, ya su amor quedaba ya sellado para siempre, ¿no? Entonces, el final de la novela es que se encuentran y ven el rayo verde y final feliz. Pero a raíz de la novela se interesaron, estamos hablando de 1880 y algo, se interesaron los científicos de la época por el fenómeno y finalmente se le dio la explicación científica, que es compleja, no es sencilla, no es parecido al arco iris, pero de alguna manera al final hay una absorción del color inmediatamente cercano al verde, que es el azul, y nos llega ese último destello, ¿no? Por la manera en la que se curva la luz ahí y se produce ahí una dispersión y una refracción. Bueno, fenómenos que me estoy yendo un poco, que me gustan. A mí muchas veces me han hecho la pregunta, ¿cuál es la nube que más te gusta? Y yo tengo siempre ahí una duda. Y yo creo que Javier va a estar también muy de acuerdo conmigo. O una nube lenticular, Bonita, Sansi. o una nube de tormenta. Para mí, estéticamente, son las dos nubes más espectaculares que se pueden formar, al margen de luego nubes exóticas o nubes que tienen formas... Esta es lenticular. Esta es lenticular. Esa es una lenticular. A veces, ahí digamos que aparece niveles, un poco de... parece una nave espacial. Sí, Sí. A veces se solapan varias de ellas y entonces es cuando adquieren una espectacularidad, ¿no? Cuando hay varias de ellas juntas, ¿no? Ahí vemos además como una especie de rulo en la parte de abajo, porque justo estas nubes se forman cuando el aire se ondula. Digamos que en la parte de arriba de las ondas se forma la lenticular si hay humedad suficiente, y en la parte de abajo se forman unos bucles de aire, el aire tiende a girar de manera muy turbulenta, y también si hay humedad se forma una nube rotor, que sería, si esto lo viéramos en movimiento, veríamos que la lenticular arriba está estática, apenas se mueve, ves un poco sus contornos modificarse, pero está estática, el tiempo que se mantenga la onda de montaña, y veríamos que el rotor está dando vueltas. Entonces, por ejemplo, los pilotos que apagan incendios, que van en helicópteros, avionetas de estas apagafuegos, tienen que tener mucho cuidado si hay ondas de montaña, porque como estén volando por la zona de la nube rotor, ese rotor tiende a tirarte hacia abajo. Entonces, acercas a ella y te tiende a tirar hacia abajo y estás cerca del suelo, ¿no? Bueno, estéticamente las lenticulares muy bonitas. Y luego, por supuesto, las nubes de tormenta, los cumulonimbos, Sí, que habrá por ahí alguna. las coliflores. Y bueno, pues ahí realmente ves un poco la máquina atmosférica a pleno rendimiento, ¿no? Pues el crecimiento absoluto de una nube, la explosión en la parte superior ya formada por hielo totalmente, por eso es tan blanco, y todos los fenómenos asociados a una tormenta que tan espectaculares son, ¿no? Pues desde, aparte de la propia formación nubosa, pues la lluvia, la actividad eléctrica, los granizos, en fin, un mundo en sí mismo, ¿no? Sí, a mí me encantó enterarme que había muchísimos rayos nube. ¿No? Es como una batalla ahí en el cielo y las nubes arcoíris que son una maravilla. Sí. Y bueno, ya vamos acercándonos al final para dejar un poquito de espacio a las preguntas, pero antes una última. Y es que llevamos mirando el cielo mucho tiempo, desde nuestra infancia, y sabemos que muchas de las cosas pasadas fueron mejores, y sin volver al tema del cambio climático, que es bastante agonías, pero ¿los cielos de nuestra infancia eran mejores? ¿Eran distintos? ¿Son iguales? ¿Qué? Yo diría que son iguales. Antes hablábamos del cambio climático, ¿no? Y decía José Miguel de los informes del IPCC, pues digamos que dentro de todas las variables del cambio climático, cuando se modelizan, el factor o la variable de las nubes es lo que está dando mayor incertidumbre. Ya. Es decir, que no sabemos muy bien cómo se van a comportar con el cambio climático. Hay estudios de zonas del mundo en concreto pues se están dejando de formar o otro tipo de nubes que se están formando con pues más habitualmente. Pero yo diría que No hay gran no hay diferencia. tanta diferencia. Ahora está lo que decimos de que cómo se pueden comportar con el cambio climático. Sí, Y en otros sobre aspectos. todo en los modelos climáticos, la dificultad que tienen las nubes, aparte de que, como bien sabéis y veis, pues están en continua transformación. Si tuviéramos una nube que ya se ha formado y se queda ahí, pero esto es un momento, va evolucionando.
la principal dificultad es que las nubes, cuando son altas, como las que tenemos hoy por aquí, contribuyen a atrapar calor en la parte de abajo. Pero si son bajas, reflejan bastante y entonces contribuyen a enfriar. Entonces, como hay siempre mezcla de nubes altas y bajas, en función de cómo eso evolucione en el futuro, pues eso puede tener una repercusión mayor o menor en el calentamiento global. Y esa es la incertidumbre que tienen las proyecciones, ¿no? ¿Qué me decías? Las nubes... Sí, ¿qué otras cosas del cielo son distintas? Pues una cosa que yo creo que me podréis también certificar vosotros, que estamos viendo ahora más frecuentemente, y no solamente aquí en España, en más sitios, es que hay mayor cantidad de polvo en el ambiente. Está habiendo más episodios de calima que afectan a la península. Históricamente ha podido haberlos, pero ahora se dan con mayor frecuencia. Y esto tiene una consecuencia, por ejemplo, en el color que adopta el cielo. El cielo azul limpio, intenso, que es algo como muy llamativo de los días despejados, pues ya hay muchos más días en que no se ve con esa intensidad, ¿no? Aunque haya pasado un frente, como decía Javier, y se limpie. Porque hay muchas más entradas de polvo en suspensión. Hemos ganado en algo. Por ejemplo, en las ciudades antiguamente pues había combustión de carbón. Pues es verdad que sigue habiendo problemas graves en una gran ciudad de lo que emiten los vehículos, aunque hay una regulación que está cada vez siendo más restrictiva, pero ahora mismo pues no hay casi quema de carbón en las casas, ¿no? Pero yo cuando era niño en Madrid, por ejemplo, pues recuerdo muchos días con el cielo pues muy sucio, ¿no? Y además todo eso manchaba las fachadas, y ya no digamos ciudades como Londres, por ejemplo, que históricamente han tenido un cielo absolutamente lleno de polvillo de carbón, ¿no? Sí, no se cuenta que la famosa niebla de Londres no era tal, ¿no? Era un poco producto de la revolución industrial. Pero se daba la niebla del Támesis, que por ser un río, pues hay nieblas a veces, pero se potenciaba muchísimo por la carbonilla que había en el ambiente, sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que nosotros... Hemos terminado. Tendréis preguntas, así que os toca a vosotras. Hola, buenas. Soy Maru en los círculos activistas. Soy maestra en una escuelita rural de Madrid y activista climática. Y me ha encantado por fin escuchar la acción climática en el INA. Es la tercera vez que vengo. Y bueno, hablamos mucho de ecoansiedad y de lo que nos paraliza, pero quizá tenemos que empezar a hablar de la ecoacción. Como dice Britt Way, el mejor antídoto contra la parálisis es la acción colectiva. Y yo, como ecologista en acción, y bueno, todo mi colectivo, nos estamos encontrando con que mucha gente joven va a Extinction Rebellion, Scientist Rebellion, y ecologistas en acción nos estamos quedando sin gente joven, porque nuestro discurso es lo que tú has dicho, José Miguel. La ciencia ha fallado a la hora de divulgar, porque la gente conecta con la emoción. Entonces, cuando tú a la gente le dices, vas a morir, no viene. Pues ecologistas en acción nos estamos quedando sin gente. A mi hija, 9 años, la entrevistaron en una de estas manifestaciones. Gracias. Manifestaciones que fuimos por el clima, la entrevistó la televisión. Le dijeron, ¿tú qué piensas de todo esto? Y ella dijo, vamos a morir. Por supuesto no salió en la televisión. Pero claro, una niña diciendo eso con 9 años, ¿qué mensaje de esperanza va a dar? Pues después de todo este rollo que os he contado, perdón, por favor, seguro que tenéis algún truco, algún recurso educativo para enganchar con la esperanza. Yo tengo, no os voy a mentir, hago cuentacuentos, me llevo a mis criaturas al río, les demuestro que con pequeñas acciones nuestro impacto puede ser inmenso. Nuestra nevera es una acción política. Nuestro armario. Dejas de comprar a empresas israelíes, no les llega dinero. En fin, bueno, que ya me callo. Muchas gracias. Bueno, yo por supuesto que estoy muy de acuerdo con que hay que ser con esto muy proactivo. Es verdad que también hay que respetar que cada persona pues lo haga de una manera, no imponer una manera de actuar, porque las imposiciones al final se demuestra que son contraproducentes.
tiene que surgir algo de manera natural. Yo creo que una cosa muy importante es el efecto contagio. Si yo llevo un modo de vida de un tipo que va un poco en la línea de cómo tiene que ser, dentro de que vivo en una sociedad de primer mundo, etcétera, pues probablemente gente de mi entorno va a empezar a copiarme en hacer cosas, ¿no? Yo no soy un gran ejemplo, pero adopto pequeñas medidas en la medida de mis posibilidades. Por ejemplo, yo viajo mucho y ya desde hace años, pues muchas veces me ofrecen el modo de viajar y a veces, pues aunque sean más tiempo de viaje, pues no voy en un avión. No quiero decir que haya que quitar los aviones, va a tener que haber aviones todavía, pero sí es verdad que se pueden hacer viajes más cortos, pues aunque no ganes tanto tiempo, pues de otra manera, ¿no? Y eso al final pues tiene una huella de carbono mucho menor, ¿no? Con la alimentación, con nuestra vestimenta, con nuestros hábitos. Eso por un lado. Y por otro lado también hay que empezar a entender que dentro de 10 o 20 años el clima va a ser muy diferente al actual. Es decir, que aunque hagamos esas cosas, Hay que prepararse. estamos en un proceso de cambio acelerado además, y además lo estamos viendo, porque si no lo viéramos, como pasaba hace 20 años, que pensábamos que sí, que en el Ártico se estaba perdiendo hielo, pero a nosotros como que no nos afectaba eso, pero ahora ya estamos, creo que percibiendo claramente que nos está afectando. Bueno, pues nos va a afectar mucho más y probablemente vengan años complicados. Entonces, hay que aceptar eso, no hay que tampoco meterte en tu burbuja, decir, bueno, pues yo mi conciencia está tranquila, yo hago bien las cosas y si al final todos somos muchos así, pues esto se solucionará. No se va a solucionar. Tenemos que aceptar que viene una realidad climática muy diferente, que no es el apocalipsis, no es la catástrofe total, no vamos a morir todos, no va a ser eso, pero es diferente. Y ante una realidad diferente tenemos que ser conscientes de eso y actuar de manera diferente o adaptarnos a la nueva realidad. Si no hay aceptación de esa adaptación a la nueva realidad, vamos a tener problemas serios. Y aquí tiene que haber acciones individuales de cada uno de nosotros y acciones colectivas, que lamentablemente el mundo ahora pues, no está como para una acción global a ciertos temas de clima, pero ese a donde tenemos que llegar, porque si no al final no nos va a valer con que seamos muchos haciendo pequeñas cosas, porque hacen falta ya cosas de un... Sí, hay acciones que son de calibre político y ya está. Sí, yo creo que pues es eso, ¿no? De que tenemos que estar preparados para lo que se nos viene e intentar adaptarnos, poner nuestro granito de arena. Yo creo que nuestra vida habitual, nuestra rutina, no sé, yo muchas veces pues veo que como estamos un poco perezosos, ¿no? Si no lo hace él o no lo hacen ellos, ¿por qué lo voy a hacer yo? Tampoco imponerlo, como dice José Miguel, pero bueno, pues algo que salga de la gente, ¿no? Pues contagiarlo, pues con el tema del reciclaje, pues poco a poco, como dice José Miguel, con el tema del transporte, pues transporte público, viajar en otro tipo de transporte, el tema de la comida también. Los impactos más potentes son decisiones políticas, ¿no? O sea, creo que llegados a este punto es más efectivo protestar que reciclar tú solito en tu casa, que es fabuloso, pero hablamos de decisiones quizá políticas mayores, más grandes, ¿no? Pero sí, es verdad que es muy difícil saber en dónde posicionarse, ¿no? Entre la desesperanza sí, pero vamos, actuar, como decíamos, cada décima de grado cuenta, por tanto no vale rendirse, ¿no? No vale rendirse y hay que estar entre la precaución de saber que cada día miramos a los cielos con más miedo, ¿no? De pronto, porque nos pueden pasar cosas terribles y estar prevenidos y a la vez intentar que la cosa no vaya más. Y además, por ejemplo, ahora a nivel político, hasta hace no mucho, en los programas electorales, por ejemplo, de cualquier color, había mucho postureo con el tema del cambio climático. El cambio climático era como algo que había que meterlo como ahí a calzador, que tiene que estar en el programa, pero ni mucho menos las políticas estaban direccionadas, todas ellas en torno al clima, ¿no? Y eso ahora, a día de hoy, eso ya ha cambiado. Es decir, ahora mismo tú ya tienes que exigir a quien nos gobierne, sea a una escala local, regional o nacional, que su política dé absoluta prioridad a esto, porque si no lo hace, al final vamos a tener todos un problema muy serio. Es decir, ya no vale meter un poco cambio climático para que suene algo en mi discurso. No, todo tiene que estar ahí. Por supuesto, si tú planteas ya un negacionismo climático, bueno, la gente es libre de votar a la opción que quiera, pero vamos, eso absolutamente nos lleva a lo que he dicho antes, al precipicio, y rápido.
Pero dentro de las opciones, digamos, más razonables, pues sí que es importante, al final, una manera de protestar es esa, pues al final vivimos en una democracia con cosas buenas y malas. Consumir y votar. Pero podemos votar una opción, ¿no? Yo lo que pido ahora a alguien al que le doy mi voto es que esa parte, desde luego, sea un eje central de su política. No me voy a conformar con que vea claramente que lo ha metido un poco, pues como hacen el famoso greenwashing en algunas empresas, ¿no? Que aparentemente son verdes, pero luego rascas un poco y es una cosa de imagen. Hola, ¿qué tal? Sí. Yo soy Sara, también hago divulgación con niñas, niños, pero por ejemplo cuando hago divulgación siempre pido que estén los adultos, ya sean maestros o sean padres y madres. Entonces un truco, bueno, una cosa que utilizo yo y que funciona muy bien para hablar del cambio climático, yo hago divulgación sobre bosques. Entonces en concreto en uno de los talleres que hago es llevar unas rodajas de madera que sean ellos mismos los que deduzcan, o sea, por las preguntas que vas dirigiendo, cómo vas dirigiendo el taller, pero llega un momento en que yo les hago preguntas sobre cómo están de cerca los incendios. Ellos mismos deducen por qué. Y entonces, claro, porque ha habido varios años de sequía, que vale que influyen otros factores que no les voy a contar, como claras, etcétera, pero bueno, ha habido varios años de sequía. Entonces, son ellos mismos los que con una rodaja, o sea, teniendo algo tangible, tienen en sus manos el cambio climático, ¿no? Que igual cuando hablamos de atmósfera, de espacio, de nubes, de mar incluso, es algo muy lejano, pero traernos a cómo nos afecta en el día a día, ¿no? Una dana, un montón de cosas que tenemos, recordarlas, pero eso, solamente con un trozo de madera ya no te lo niegan. Y de hecho ves a muchos padres, y digo padres, no madres, porque son más negacionistas en mis talleres los hombres que las mujeres, que de repente no pueden rebatírtelo, porque lo tienen ahí. No. O sea, que igual es buscar en vuestra especialidad, ¿no? Algo como que algo puedan que tocar. Que sea... No. Sí, pues es un reto. Igual que Javier tiene el plan B cuando el día no da mucho juego para ver nubes, pues hay que tener un plan B para que llegue de manera muy directa a algo tangible, ¿no? En el tema de clima y atmósfera es un poco más difícil que a lo mejor un tema como los bosques, pero vamos, yo creo que sí que se pueden pensar fórmulas, ¿no? Y yo tengo un recuerdo, bueno, tengo muchos, pero un recuerdo de mi paso por la Antártida, porque acompañé a los científicos que estuvieron allí y de alguna manera di difusión de lo que hacían. Había un proyecto que lo que hacían era analizar pues, el agua que rodea la bahía donde está la base española, el aire, el hielo, y me decía una de las científicas que acaba de tomar una muestra, mira, esta es el agua más pura que jamás has visto. Una vez que se analiza una muestra de ese agua, encuentras compuestos orgánicos volátiles generados en todo el mundo. Es decir, hasta las zonas de aguas más pristinas tienen elementos de contaminantes a niveles muy pequeños, pero eso ya despierta en ti inmediatamente, hace así tu cerebro y dice, claro, o sea, esto es global. Se está empezando a detectar en el lugar más remoto que te puedes imaginar, ¿no? Pero llegas a esa conclusión no después de haber leído un artículo o haber visto un documental, cuando directamente te están enseñando el agua que acaban de sacar. Y te das cuenta que sí, que es un agua de deshielo purísima, pero tiene eso, ¿no? Pues este sería un ejemplo, por ejemplo. Pues sí, con talleres y hablando, ¿no? Soy María José. Sí. Bueno, yo soy María José, soy maestra infantil. Nada, quería decirte que no te sientas mal, yo también soy de Rodríguez de la Fuente, pero lo que quería comentaros, así para terminar así un poco en plan pues de infantil, que yo soy de Heidi. Entonces yo siempre eso de las nubes en forma de ovejita, además me viene en el ADN, mi padre también era maestro rural, maestro de escuela, y he jugado muchas veces a eso. Entonces yo cuando los alumnos están ya como muy subidos de temperatura, pues hay quien pone la pantalla, ¿no? Y bueno, pues a mí me gusta mucho el tema de salir al trocito de jardín que tenemos, a ver cómo está el río, o simplemente, pues eso, también tumbarnos
bajamos con una hojita de papel y un lapicero y cada uno buscar en esa hoja un zorro o en esa nube un algo, ¿no? Y bueno, pues simplemente compartirlo con vosotros, ¿no? Que es verdad que a veces en las clases se coge mucha temperatura y bueno, pues es muy fácil encender una pantalla y es un poquito más complicado. A veces nos cuesta más sacarles al patio, sacarles al jardín y hacerles observar, ¿no? Observar lo que en ese momento está ocurriendo, ¿no? Si pasan patos por el río o qué tipo de nubes, ¿no? Entonces yo me siento muy identificada porque yo mirar al cielo, tanto de día como de noche, es una máxima, ¿no? Me transmite mucha paz y bueno, pues era eso. Sí. Yo pensaba en cuando pensamos en esta charla, ¿no? Pensaba en esta pregunta de en qué son distintos los cielos de nuestra infancia de los de ahora, porque en cierto modo, si uno mira la Tierra, las cosas cambian cada minuto, pero el cielo parece atemporal, ¿no? Uno parece que está mirando el mismo cielo que miraba Aristóteles, ¿no? Cuando se equivocaba tanto. Y que tiene esa dimensión, ¿no? A pesar de que ahora, bueno, este verano intenté mirar las Perseidas y vi más satélites que Perseidas. O sea, en ese sentido es distinto, pero es verdad que el cielo además tiene su propio ritmo, ¿no? Que no lleva prisa. Hay un ejercicio muy interesante al hilo de una cosa que has contado, y bueno, lo habéis percibido todos, en una clase de 1 hora, estando la clase cerrada, aumenta bastante la temperatura, ¿no? Y bueno, ya si estamos con adolescentes o universitarios, no solo la temperatura. El caso es que hay un aumento de la concentración de CO2 en la clase. Y se puede directamente explicar que una de las cosas que está contribuyendo a que aquí a la vez notemos más calor, no solo que estemos irradiando cada uno de nuestro cuerpo a 37 grados, sino que se está concentrando un gas que está reteniendo parte del calor que están irradiando las paredes de la clase. Entonces, esa subida que tú experimentas dentro del aula está en parte explicada por el aumento del CO2, de la expansión. Y puedes enlazar con eso y con el efecto invernadero, la Tierra y el calentamiento global. Sería un ejemplo que puedes usar, ¿no? Gracias. Bueno, me ha encantado, es que me ha encantado. O sea, me ha emocionado. Porque, ojo, me pongo nerviosa. Yo hace 20 años volaba en parapente y esto formaba parte, es mi mundo. O sea, mirar las nubes era mi mundo y mi seguridad. Y la verdad es que estoy viva de milagro porque hace 20 años los parapentes no tenían la evolución que tienen ahora, en los conocimientos que teníamos, la maquinaria que llevabas a vuelo tampoco era como ahora, no detectabas ahora con las ascendentes, descendentes, te metías en nubes que no te tenías que meter, accidentes a un mogollón. Y bueno, por eso es que habéis conectado con mi toco. Yo a diario salgo a la montaña y sigo volando. Porque en cada momento veo si puedo despegar, si no puedo despegar, si aquí me la meto, si aquí no me la meto, si el viento viene de aquí, la velocidad del viento. Ahora, a ojo, ahora no llevo anemómetro, porque salgo a pasear a diario. Entonces, forma parte de yo vuelo, o sea, yo voy de esta nube hasta otra. Ahora lo hago virtual. Antes lo hacía cuando tenía suerte y cogías un ascendente y podías tal. Ahora los buitres de mi casa vuelan por mí, ¿no? Y les veo hacer y dice la gente, no, es que hay un muerto. No, hay un ascendente, no hay un muerto cada vez que un buitre vuela. Entonces, no sé, a mí me apasiona, ¿no? Y bueno, nada, dos preguntillas así. El año pasado en la montaña palentina vimos auroras boreales. Y digo, jolín, pues está mal decirlo, bienvenido al cambio climático. Si esto me trae las auroras boreales y no tengo que subir a Suecia, que también subo a verlas, pero bienvenido, ¿no? Y por otra parte, una bobada, ¿no? Digo, ¿qué porcentaje de los refranes siguen siendo útiles, ¿no? Porque se nos están quedando ahí, no nos vale el abril, aguas mil, hasta el 40 de mayo ya no me sirve, el otro tampoco me sirve, entonces, no sé. Ya no te puedes poner el sayo, prácticamente. Pues, a ver, la primera pregunta, ¿no? Del tema de las auroras. Que bueno, no solo en la montaña palentina, en toda España, hasta no sé qué latitud se verían, porque hubo 2 episodios. Uno creo que fue en mayo, si no recuerdo mal, y otro más bien en octubre, noviembre. Creo que me suena. Lo que pasa es que el más activo fue en mayo. Yo
y otro, bueno, de Cabrete, Albacete, al lado de Murcia, y hubo... Incluso más abajo, yo creo que para Andalucía o allí también se llegaron a ver. Esto tiene más que ver con la actividad solar, ¿no? Pues en ese momento estábamos en el máximo pico de actividad solar, que creo que es cada 11 años, más o menos, no lo sé. Y pues las partículas que emite el Sol, al interactuar con el campo electromagnético de la Tierra, pues crean las auroras boreales, que el campo electromagnético sale de un polo y va al otro, por eso se ven en los polos en esas altitudes altas. Lo que pasa que ahora con ese tema de la actividad solar que estaba justo en el máximo pico, por eso se vieron. Y respecto al tema de los refranes, que me parece algo súper interesante, en mi caso, digo, con el tema de la observación del cielo y de las nubes, pues diría que muchos sí que pueden ser fiables, ¿no? Y te pueden decir, pues así con el 90% de probabilidad, lo que nos puede decir la nube, ¿no? Porque hay de eso de, como decía José Miguel, el del halo, el cielo empedrado, hay más, pero por mi parte en el tema de la observación de las nubes con esos refranes, pues te diría que siguen siendo fiables. Respecto al resto, sí que no sabría decir. No, bueno, en la medida en la que se están desdibujando las estaciones, los refranes efectivamente basados en la observación de pautas, pues se están también, y no perdiendo validez, pero difuminando también un poco. Claro, nunca, incluso en la antigüedad, un año se comportaba siempre de manera matemática, es decir, aunque sabemos que aquí hay 4 estaciones más o menos diferenciadas, pero según las estadísticas, en marzo tiene unas características, abril otras, y hay veces pues, que tenemos un tiempo de abril o mayo en marzo y viceversa, ¿no? Ese tipo de cosas siempre han ocurrido y pueden seguir ocurriendo. Incluso metidos como estamos ya en el calentamiento global, puede haber de repente un año que el mes de junio tenga una semana fría. Y hay refranes seguramente que harán alusión a que aunque han llegado los calores, pues no guardes la ropa de abrigo, bueno, como se diga con rima, ¿no? Pero al final, esas circunstancias que antes se daban muchos años y no todos, ahora ya empiezan a ser cosas más aisladas. Entonces, claro, pues efectivamente, hay muchos de esos refranes, las lluvias primaverales. Pues lo normal es que sí, que en abril sea un periodo que en algunas zonas de España llueva más o menos bastante. Y eso pues ahora ya no es tan sencillo que ocurra. Puede haber una primavera que llueva muy poco, que se concentre la lluvia como el año pasado, sí, ahí en marzo y parte de abril, que no llueva casi nada. Entonces habrá años que sí que puede a lo mejor todavía tener validez el refrán, pero otros pues no. Tenemos que hacer refranes nuevos. Sí, probablemente sí. Lo que pasa es que ahora ya no hay tanto arraigo del mundo agrícola como hace años. Entonces hay gente que sigue estando en el campo, pero bueno, no es lo de antes de estar todo el rato observando y viendo pautas y todo eso. Sí. Cuando has dicho la expresión esta alarmista de nos vamos a morir todos, o cuando Perdón, es que como no nos lo tomemos con humor, estamos fritos. Sí, lo importante que es para sobrevivir cada uno de nosotros, pero también el resto de seres vivos que hay en el planeta, porque yo acompaño a personas que, por ejemplo, a especialistas en entomólogos y botánicos, y ya, o sea, unas pequeñas décimas de cambio de temperatura, de grado, hace que se extingan especies. De hecho, hay abejorros en la zona de Asturias que ya se está haciendo el seguimiento. El que esto suceda significa que muchos que son polinizadores estrictos de determinadas plantas hace que desaparezca esa planta. Sí. Desaparece esa planta, desaparecen otra serie de insectos que también se alimentan de esa misma planta, desaparecen insectos que se alimentan de lo... O sea, y eso lo sabemos aves desde hace muchísimo tiempo. Claro, claro, pero es que ahora ya empieza a ser... O sea, ahora ya se han ido recogiendo datos y ya científicamente sí que se puede demostrar esto. Y lo importante que es cuando salimos a observar no solamente lo que hay, sino también lo que no hay. O sea, transmitir a los niños lo que había antes y lo que ven ahora y lo que veíamos antes, ¿no? Y que entiendan, o sea, que entiendan el sentido, que sean ellos los que pregunten, o sea, guiarles un poco, o sea, pero acercarles, y para eso hay que salir de las ciudades y tenemos que fomentar el apego con la naturaleza que hay, ¿no? Sí, pero a mí me da siempre mucho miedo cuando hablamos de niños
instalarlos en el pánico. O sea, creo que está muy bien que aprendan a mirar y a disfrutar también de lo que todavía hay y no posicionarlos, siempre es una visión muy personal, pero no posicionarlos tanto en lo que no hay, en la angustia y tal, porque ellos tienen una edad en la que tampoco tienen la capacidad de actuar para solucionar, ¿no? La tendrán en el futuro, pero ahora no, y los estamos poniendo de frente a una realidad muy dura sin que ellos tengan en este momento las herramientas quizá emocionales y el poder de cambiar las cosas en el mundo. Entonces, pienso ¿qué vamos a conseguir con esto? Si no va a ser paralizante y traumatizante. O sea, yo recuerdo, como somos todos aquí, hemos salido ya todos del armario, que hemos nacido todos en los 70, pues yo recuerdo en mi época estaba el discurso de la Guerra Fría y de la posibilidad de una guerra atómica, era una cosa que estaba muy en la mesa. Y yo tuve una profesora que en tercero de GB nos contó el invierno nuclear y qué pasaría y que no sé qué, y nos aterrorizó durante meses, ¿no? A mí, porque yo hablaba con mis padres y yo les decía, yo vivía en un pueblo a 40 kilómetros de Madrid y les decía, si cae una bomba atómica en Madrid, nos morimos aquí. Y me decían, pero no pienses esas cosas. No, sí, no sé, no se sabe, pero nadie me respondía porque nadie pensaba que yo lo tomaba tan en serio, pero yo hablaba con los otros niños de mi clase y teníamos miedo. Es decir, se nos puso de frente a una amenaza terrible contra la que no podíamos hacer nada. Nada, no podíamos actuar. Entonces, a mí siempre que pienso en divulgación para niños, pienso más en ofrecer que en asustar. O sea, pienso en, vamos a aprender cómo se han descubierto las cosas, cuáles son las herramientas del pensamiento crítico, el método científico, las acciones que ha tomado otra gente, colectivas, individuales, etcétera, etcétera, más que ya no hay insectos, ya no va a haber alimentos, porque pienso que eso a nosotros nos preocupa mucho, pero no sé si a ellos les sirve de mucho. O sea, sí que darles una idea de lo estamos haciendo mal, hay cosas que cambiar, hay que ir en esta dirección, ¿no? Y yo misma, si os habéis fijado, cuando hacemos un viaje en coche ahora, ¿cuántos bichos se os quedan en el parabrisas? Nada. Y antes cuando éramos niños, aquello era una guarrería de bichos pegados y ya no los hay, ¿no? Por pesticidas, por temperatura, pero me da mucho miedo esa aproximación a la comunicación de las ciencias naturales a los niños, que sea solo lo que no hay y como que puedan sentir que es responsabilidad suya. Si no te fijas en las plantas camino al cole, morirán. Es como... No, porque no me parece que sea constructivo tampoco, aunque sea muy importante. Los mayores sí, que lo tenemos que tener en cuenta. Somos los que compramos y los que votamos. Sí. Pero los niños, enfocarnos en otras herramientas. Es mi punto de vista. Y a la vez, no solamente decírselo, sino que puedan escuchar, o sea, que sean capaces de ayudarles a que... regalarles el mundo, ¿no? Regalarles oportunidades para observar. Sí, esa emoción. Y luego hacer un poco de mediadores también entre los científicos y el medio, ¿no? Sí. Por ejemplo, en los museos en los que hay, pues por ejemplo, mariposas que a lo mejor son difíciles que puedan llegar a ver, pero que es como soñar con los ojos abiertos, o sea, que puedan existir esos colores, esas formas y llevarlos, pero sobre todo eso, hacer de mediadores. Sí, entre unos recursos y otros. Muchas gracias por tu... Gracias. No, porque antes ella, cuando hablaba de que los científicos nos habían fallado, ¿no? Yo también, como científica, en cierto modo, me siento apelada en el sentido, los científicos, su trabajo, siendo realistas, el trabajo de un científico no es divulgar. El trabajo de un científico es investigar. Y normalmente son personas tímidas, metidas en su despacho, que saben de su cosa, ¿no? Entonces, decir que nos han fallado los científicos es injusto, porque los científicos sí que han investigado lo que había que investigar. Luego lo han intentado trasladar, no sé, a la prensa y es difícil. O a los políticos y no hacen caso, porque tienen otros intereses. Pero ellos no han fallado. Ellos hablan con su lenguaje. Los científicos nunca dicen esto es así. Dicen, con una altísima probabilidad, dado que el lenguaje científico es extremadamente cauto. Entonces eso a un político le viene muy bien para seguir haciendo lo que le da la gana, ¿no? Lo que sí creo es que sí que se han visto en las últimas décadas, en los últimos 10 años sobre todo, una necesidad enorme
de que haya más divulgación. La Unión Europea ha invertido muchísimo y es una cosa muy importante ahora en todos los proyectos científicos que se hacen juntando varias universidades o empresas, que haya una parte del presupuesto grande dedicada a divulgación de verdad, con un buen plan, que no sea que el becario haga una página web cutre que nadie ve, ¿no? Sino que se haga divulgación de verdad. También porque la Unión Europea invierte mucho en desarrollo, en investigación, etcétera, y la ciudadanía no lo sabe, ¿no? Y se está haciendo un esfuerzo muy grande. Entonces sí que creo que últimamente se le ha dado más peso. Es complicado también porque también divulga a veces gente que tiene más interés en promocionarse a ellos mismos y posicionarse en ser riguroso. Divulgar tiene mucha tela, es muy complicado también. Pero creo que por lo menos sí que hemos visto eso, ¿no? Hace falta un traductor de cara a la sociedad, ¿no? Más, porque los problemas que tenemos son muy grandes y cada vez más, ¿no?